Buenas noches, querida audiencia. Como siempre, bienvenidos a Mirando Lejos. Estamos recurrentemente hablando de que los sistemas políticos pierden legitimidad. La legitimidad de un sistema político está compuesta por dos elementos esenciales. Primero, el origen, la soberanía popular, un gobierno tiene que ser electo. Y segundo, un sistema político se legitima por los resultados que arroja. Esto quiere decir el comportamiento de los actores políticos, soluciona o no los problemas de la gente, es o no es creíble para la gran mayoría de la población. Hay sistemas políticos que han perdido su legitimidad, como por ejemplo, recuerdo yo, el Shah de Persia. Persia estaba, o lo que hoy es Irán, antes se decía Persia, tenía un crecimiento económico y un proceso de modernización increíble. Y sin embargo, el régimen político perdió su legitimidad y desde aquel entonces hasta hoy en día está gobernado por una suerte, no diría de gobierno teocrático, en el sentido de que no es un gobierno secular. El gobierno, el Estado y la Iglesia tienen un tronco en común. Podemos definirlo como un Estado teocrático. Imagínense, un Estado moderno pasó a un Estado tradicional religioso. Por otro lado, podemos recordar la Revolución Francesa. También la Revolución se produce no porque el país estaba recesionando económicamente, estaba estancada la economía, no. Francia crecía. El problema es que se daban privilegios. La gran mayoría de la población estaba excluida del proceso de toma de decisiones. El tercer Estado pagaba más tributo y tenía menos capacidad de incidir en la formación de la voluntad política del Estado. O sea, una sociedad política pierde su legitimidad. Pierde su legitimidad cuando el ciudadano cree que hay ciudadanos de primera, nepos babies, y cree que hay ciudadanos de segunda, y él se considera un ciudadano de segunda. Un sistema pierde su legitimidad cuando el ciudadano solamente cree que está convocado a ir a votar a las urnas, pero sin embargo, ni siquiera mínimamente sus satisfacciones materiales para llevar una vida compatible con la dignidad humana son satisfechas. Una sociedad política pierde su legitimidad cuando la gente cree o la gente descalifica, porque puede darse un caso que la gente dice así: aceptamos la corrupción de un régimen político, porque como se decía, con esto no quiero legitimar a Stroessner, solamente que en la época de Stroessner mucha gente decía así, hay contrabando de corrupción, pero es el precio de la paz. Después la gente consideró que la corrupción era tan grotesca que dijo, no, ese no puede ser el precio de la paz, y la gente celebró la caída, el golpe de Estado del 3 de febrero. También, repito, hechos bochornosos como los acontecidos ayer, los hechos no acontecieron ayer. Ayer se dieron publicidad de estos hechos. Un juez, Osmar Legal, un juez que es garantista, imagínense ustedes, un juez que tiene que defender a los procesados, garantistas, encuentra en una investigación judicial hechos, datos, informaciones que significan nuevos hechos punibles, nuevos delitos, nuevos crímenes. Y estamos desde ayer inmersos en algo que verdaderamente no nos tiene que sorprender a los paraguayos. No es la primera vez que estamos viendo esto, ya pasó esto en anteriores ocasiones y ya es un problema sistémico. En este caso, un juez que tiene la obligación de denunciar, cualquier funcionario público conocedor de un delito que afecta al Estado paraguayo tiene la obligación de denunciarlo. El juez legal lo hizo como corresponde, pero convengamos que no es un hecho aislado en el manejo, en la gestión política, administrativa y jurisdiccional del Estado paraguayo. Pero ¿qué significan estos hechos? Más allá que en muchos casos
Mucha gente pudorosa dice, esto da asco. Pero hay mucha gente que dice, no puede seguir la impunidad en el Paraguay. Porque ¿qué está demostrando lo que sucedió ayer con el finado Lalo Gómez? El hecho de que se haya descifrado su teléfono, se haya recogido la información. El hecho de que un diputado que es ex miembro, porque renunció del jurado de enjuiciamiento, haya intermediado para favorecer a 3 fiscales en casos toditos dudosos en donde supuestamente ameritaba, supuestamente digo porque no conozco a fondo los casos, la destitución de estas fiscalas. ¿Qué está pasando en el Paraguay? Imagínense ustedes, nosotros decíamos en la época de la dictadura y también en un momento de la democracia, la política escamotea la independencia del Poder Judicial. Y decíamos, no, los mecanismos para nombrar jueces, fiscales, es un equivocado. Tanto el Consejo de la Magistratura y después el Jurado de Enjuiciamiento no funcionan. La gente que dice eso parece que tiene razón. Pero ¿cuál es el elemento más grave? El nuevo elemento que evidencia una situación totalmente nueva, novata para todos nosotros. Virginal, si quieren llamarle. Acá está la política y acá está el Poder Judicial. Tradicionalmente la política escamoteaba la independencia del Poder Judicial. Hoy, sin embargo, entre la política y el sistema judicial intermedia el narcotráfico. Eso es verdaderamente gravísimo. O sea, no hay ya, obviamente seguirán habiendo vínculos directos, porque esto es un matrimonio sin divorcio. Lastimosamente, en esta democracia no hemos podido consolidar un poder judicial independiente. Pues es lamentable que hoy la intermediación entre la política y los órganos jurisdiccionales o los órganos encargados de velar por la probidad, el pudor, el buen nombre de la justicia paraguaya, lo hagan un hombre que era diputado, que fue asesinado en determinadas circunstancias, sin respetarse su fuero, fue asesinado. Pero ese hombre mediaba. ¿Cuántos otros mediadores que están involucrados en el narcotráfico, en cualquier tipo de corruptela, hoy en día son el puente a partir del cual o sobre el cual la influencia de la mafia es la que facilita la conciliación entre o mejor dicho, el sometimiento de la justicia, no ya al mandato de la política, sino al mandato de la mafia vinculada al contrabando, de la mafia vinculada a la patria contratista, de la mafia vinculada al narcotráfico, etcétera, etcétera. Atención, sociedad paraguaya, paraguayos, si después nos sale un Maduro, si después nos llega a salir un Maduro, que la gente no se sorprenda y diga por qué hemos llegado a esta situación extrema. Hoy estamos inoculando en la sociedad paraguaya la impunidad, la corrupción, la estamos tolerando. Hoy está fermentando dentro de la sociedad paraguaya los defectos que terminan descomponiendo y deformando una sociedad democrática. Porque en la sociedad democrática el poder se funda en la soberanía popular, pero tiene los límites, la orientación, la axiología, los valores, los frenos que le pone la moral y la ética. Si seguimos con una política divorciada, neutral a los valores morales, el día de mañana no me vengan a decir por qué tenemos Nicolás Maduro en la República del Paraguay. Enseguida vamos a hablar de los teléfonos celulares, la educación y luego de la guerra comercial que se está instalando en el mundo. Enseguida, después de la pausa, seguimos mirando lejos.